Prepárate porque los bastidores de la Fórmula 1 están ardiendo de una manera que no veíamos hace mucho tiempo. Si pensabas que las polémicas habían terminado, piénsalo dos veces. Tenemos rumores fuertísimos de un regreso explosivo de Christian Horner al mando de un equipo, y no es cualquier equipo. Aston Martin está preparando una reestructuración que podría sacudir los cimientos de la parrilla. Además, llegó el momento de decir adiós a Felipe Drugovich en el equipo verde, y entenderemos qué significa esto para su futuro. Y claro, necesitamos sumergirnos en el caos absoluto que fue el GP de Las Vegas para McLaren, con una orden de equipo controvertida, descalificaciones y un campeonato que se incendió. Quédate conmigo, porque el análisis de hoy va a ser profundo. Vamos a comenzar hablando directo de ese rumor que está dejando a todos con la boca abierta. Aston Martin, que no se cansa de buscar los nombres más pesados del automovilismo, parece estar insatisfecha con su estructura actual. Las informaciones que llegan apuntan a que Andy Cowell, el actual jefe de equipo, tiene las maletas listas para cambiar de función. ¿Y quién aparece en la lista corta para asumir el mando? Nadie menos que Christian Horner, así como lo oyes. El ex jefe de Red Bull, que salió en julio de este año, ya está siendo cotizado para regresar al paddock a principios de 2026. Y ya sabemos que donde hay humo, generalmente hay fuego en la Fórmula 1. La situación es la siguiente. Andy Cowell, que llegó con toda la pompa por haber sido el genio detrás de los motores dominantes de Mercedes, debería ser trasladado a una función más técnica, enfocada específicamente en el progreso de la unidad de potencia, ya que Aston Martin está entrando en esa nueva asociación crucial con Honda. La idea original era que Cowell usara su experiencia de gestión para guiar al equipo, pero las fuentes indican que la llegada de Adrian Newey cambió la dinámica interna. Parece que hubo divergencias de opinión entre Cowell y Newey sobre cómo debe trabajar Aston Martin. Y seamos sinceros, cuando tienes a Adrian Newey en el equipo, la estructura tiende a moldearse alrededor de su filosofía. Esto abrió la puerta para que Lawrence Stroll evalúe quién será el nuevo jefe de equipo. El nombre de Horner está sobre la mesa, junto al de Andreas Seidel, ex McLaren, y Mattia Binotto, de Audi. Pero la posibilidad de reunir a Horner y Newey nuevamente, ahora vestidos de verde, es algo que asusta a los rivales y emociona a quienes les gusta ver la formación de super equipos. Horner conoce el camino de las victorias como nadie, y Stroll no está para juegos. La decisión final aún no se ha tomado, pero solo de imaginar a esa dupla junta nuevamente, ya se puede sentir el impacto que tendría en 2026. Mientras la jefatura puede cambiar, en el asiento de reserva el cambio ya es seguro. Aston Martin confirmó la salida de Felipe Drugovich después del GP de Las Vegas. Fue un fin de semana de despedidas. El brasileño, que fue campeón de Fórmula 2 y el primer miembro del programa de desarrollo de pilotos de Aston Martin en 2022, se marcha. Fueron 3 años de dedicación, muchos tests privados, sesiones de entrenamientos libres y ese trabajo invisible en el simulador que ayuda tanto a los pilotos titulares. El equipo publicó una foto emocionante de Drugo sentado en la nariz del AMR25, rodeado por los mecánicos e ingenieros, deseándole buena suerte en el futuro. Y su futuro ya tiene dirección confirmada. Felipe firmó con Andretti para la próxima temporada de la Fórmula E. Andy Cowell inclusive comentó sobre esto, elogiando al brasileño como un gran activo para el equipo y diciendo que todos estaban felices de asegurar que tuviera la oportunidad de volver a correr competitivamente. Sabemos lo difícil que es para un talento quedarse solo mirando desde el box, así que ver a Drugovich volviendo a acelerar en la Fórmula E es una gran noticia, aunque quisiéramos verlo en la parrilla. Para su lugar, Aston Martin ya anunció a Jake Crawford. Para 2026 es el ciclo de la Fórmula 1 y le deseamos todo el éxito a Felipe en esta nueva etapa. Ahora necesitamos hablar sobre el clima tenso en McLaren. El sueño del título de constructores y de pilotos se convirtió en una pesadilla logística y psicológica en las últimas etapas. Andrea Stella, el jefe del equipo, no se está guardando nada. Después de que Lando Norris superara a Oscar Piastri nuevamente en la pista en Las Vegas, Stella envió un mensaje directo y público al australiano. Dijo que Piastri necesita encontrar la voluntad de ganar en estas 2 últimas rondas. Es una exigencia pesada. Piastri está 24 puntos atrás de Norris en la tabla, esto después de la doble descalificación que detallaremos más adelante.
La situación del campeonato se puso dramática. Max Verstappen, nuestro tetracampeón, ganó en Las Vegas y ahora está empatado en puntos con Piastri, ambos a la casa de Norris. La matemática es fría. Norris y Verstappen necesitan puntuar alto. El australiano necesita superar a Norris por 2 puntos en la suma del sprint y del GP en Qatar para mantener la pelea viva hasta la final en Abu Dhabi. Stella intentó mantener el optimismo, diciendo que la matemática es lo que cuenta y que el final de la temporada aún es muy emocionante. Pero la presión interna es visible. Él imploró para que Piastri vuelva a ganar, algo que no sucede desde el GP de Holanda en agosto. Max, Lando, Oscar y todos entrarán a la próxima carrera pensando que necesitan ganar. McLaren está en una encrucijada. Necesita gestionar 2 pilotos fuertísimos, lidiar con la presión de Red Bull volviendo a ser rápida y sobre todo evitar los errores técnicos que costaron tan caro en Vegas. Y hablando de errores y costos altos, la autocrítica de Lando Norris tras la carrera fue brutal. Calificó su propio desempeño en la salida como vergonzoso. Saliendo desde la pole, frenó demasiado tarde en la curva 1, se fue largo y cayó al tercer lugar, siendo devorado por Verstappen y George Russell. Norris dijo que se sintió malcriado por los buenos resultados recientes y que olvidó lo básico. Recuperó la posición sobre el Mercedes en la pista, pero no tuvo ritmo para alcanzar al holandés. Y al final de cuentas, todo ese esfuerzo fue tirado a la basura por la descalificación técnica. Pero lo que llama la atención es la mentalidad. Norris dijo: "Odio ser derrotado, así de simple. Odio que Red Bull sea más rápida en este momento". Él sabe que con 58 puntos aún en juego, en Qatar y Abu Dhabi, cualquier desliz, sea de él o del equipo, entrega el oro definitivamente. Antes de entrar en la parte técnica, en el análisis de la telemetría y entender por qué al final los autos de McLaren fueron descalificados y qué tiene que ver esto con ahorro de combustible y desgaste de la tabla, necesito hacerte una invitación muy importante. Si te gusta este tipo de análisis, que va más allá de lo obvio y se sumerge en los detalles que deciden campeonatos, suscríbete ahora mismo aquí a Fórmula News Latino. Deja tu like en este video porque eso le muestra a YouTube que nuestro contenido es relevante para fanáticos de verdad como tú. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país estás siguiendo la Fórmula 1. Es muy importante para nosotros saber hasta dónde está llegando nuestra comunidad latina y esto ayuda muchísimo al algoritmo a recomendar nuestro canal a más apasionados por la velocidad. Hazlo ahora, toma 2 segundos y no te pierdes nada de la definición del campeonato. ¿Listo? Entonces vamos a descifrar el misterio técnico de McLaren. Entonces, vamos allá. Lo que sucedió con McLaren en Las Vegas fue, como mínimo, intrigante. Y para entender la gravedad de esto, necesitamos mirar debajo del auto. Literalmente. La doble descalificación por desgaste excesivo de la tabla, ese pedazo de madera resinada en el suelo del auto, tomó a todos por sorpresa. Principalmente porque la infracción ocurrió en la parte trasera del coche. ¿Y por qué esto es extraño? Porque durante toda la temporada, los rivales analizaron el MCL 39 y concluyeron que el concepto de McLaren rueda apoyado predominantemente en los skids o bloques de deslizamiento delanteros. Esa es la magia técnica que encontraron. El auto va tan bajo en la parte delantera que los skids delanteros tocan el suelo con frecuencia. ¿Una prueba curiosa de esto? El asiento de Oscar Piastri. Él corre con un aislamiento térmico pesado, lleno de lámina de oro, porque la fricción en la parte delantera del auto genera tanto calor que calienta el cockpit. Lando Norris sufre menos con esto, pero Piastri lo siente en la piel. Entonces, si McLaren iba a ser descalificado por altura del auto, la lógica diría que el desgaste sería adelante, pero fue atrás. Esto nos da pistas valiosas de que algo muy específico salió mal en la puesta a punto para Vegas. Para que tengan una idea del nivel de ingeniería, el director deportivo de Sauber, Iñaki Rueda, explicó recientemente que la mayoría de los autos desgastan la parte trasera, pero quien logra pivotear el auto hacia el frente, como hizo McLaren con su suspensión innovadora, gana mucho rendimiento. Ellos usan una geometría anti-dive o anti-hundimiento extrema en la parte delantera. Esto mantiene la plataforma aerodinámica estable y permite rodar súper bajo. Es una solución inteligente que los rivales admiten que McLaren dominó. Pero en Las Vegas, esta lógica se invirtió. Antes de explicar el motivo real, vamos a despejar el área de unos rumores locos que surgieron después del GP de Brasil. Comenzaron a circular historias de que algunos equipos estarían usando skids de titanio expansibles que bajarían para proteger la tabla.
Ingenieros en el paddock y la propia FIA se rieron de esa teoría. Es lo opuesto de lo que quieres. La meta es esconder los skids para que no se desgasten, no hacerlos crecer y golpear el suelo. Lo que existía en el pasado eran sistemas donde el skid se movía hacia adentro del suelo al tocar el piso, huyendo de la fricción. La FIA descubrió esto y acabó con la fiesta. La realidad es que la FIA está mucho más sofisticada en la fiscalización. No se les pasa nada. En mayo de este año compraron una herramienta de medición nueva, un micrómetro Mitutoyo, que tiene precisión de 0,001 milímetros. El margen de error se acabó, y fue exactamente ahí donde McLaren cayó. Para que vean cómo fue en el detalle, la tabla de Hamilton, cuando fue descalificado en EU en 2023, estaba muy desgastada. Ahora, en Vegas, el bloque derecho de Norris midió 8.88 milímetros y la trasera 8.93 milímetros. El límite es 9 milímetros. Piastri estaba aún peor, fallando adelante y atrás. O sea, la FIA tiene las herramientas y McLaren sobrepasó el límite aunque fuera por fracciones de milímetro. ¿Pero qué causó esto específicamente en Vegas? Todo indica que fue una reacción a la amenaza de Red Bull. McLaren sabía que necesitaba extraer cada gota de rendimiento. En Interlagos, su desgaste ya había sido marginal, o sea, en el límite de lo permitido. En Las Vegas, necesitaban resolver un problema crónico del año anterior, el graining o granulado en los neumáticos. Para proteger las gomas delanteras, es muy probable que hayan cambiado el balance aerodinámico, poniendo más carga aerodinámica en la parte trasera. Andrea Stella admitió que el foco era garantizar que el auto fuera competitivo y equilibrado, aprendiendo de los errores de 2023. Solo que, al proteger el frente y tirar carga hacia atrás, la parte trasera del auto comenzó a sentarse más en el asfalto, especialmente en alta velocidad. El resultado, el auto comenzó a rebotar, el famoso porpoising que vimos a los pilotos reclamando. Y esos rebotes, combinados con un auto más bajo en la trasera para ganar tiempo de vuelta, lijaron la tabla exactamente donde no debían. ¿No se dieron cuenta de esto en los entrenamientos libres? Probablemente no. Las prácticas fueron interrumpidas por banderas rojas, la pista estaba fría y húmeda en algunos momentos y nunca hicieron un long run, una simulación de carrera larga lo suficiente, con el tanque lleno y a velocidad real de prueba, para ver el desgaste acumularse. Fue un tiro a ciegas que salió por la culata. McLaren lanzó una revisión interna para entender si esto fue algo exclusivo de Vegas o si tendrán que levantar el auto y perder velocidad en Qatar y en Abu Dhabi. Y con el campeonato ardiendo, perder rendimiento ahora no es una opción. Pero la historia se pone aún más dramática cuando miramos la carrera de Lando Norris. Quien la vio, notó que tuvo un colapso de ritmo extraño en las últimas vueltas. Venía tranquilo para garantizar el segundo lugar, hasta que de repente comenzó a perder 4 segundos por vuelta en relación a Verstappen. La radio del equipo mencionó combustible, y todo el mundo pensó, vaya, erraron el cálculo del combustible, se va a quedar sin gasolina. Pero la verdad, analizando los datos ahora, es mucho más compleja y revela que el equipo estaba intentando desesperadamente salvar el auto de una descalificación que ya sospechaban que vendría. La telemetría muestra que Norris estaba levantando el pie, haciendo el lift and coast de forma agresiva en las rectas y curvas rápidas. Parecía ahorro de combustible, sí. Si levantas el pie antes de la frenada, ahorras gasolina. Pero el mensaje de radio diciendo «el combustible parece ok ahora», ¿fue en verdad una cortina de humo? ¿O será que tenían dos problemas simultáneos? El análisis de los datos de GPS y de los mensajes codificados entre ingenieros y pilotos pinta un escenario de pánico en el muro de pits de McLaren. Ellos sabían que la tabla estaba siendo destruida e intentaron instruir a los pilotos a cuidar curvas específicas sin alertar a los rivales. Vamos a sumergirnos profundo en los datos ahora, porque lo que sucedió con Lando Norris en las últimas 5 vueltas del GP de Las Vegas cuenta una historia de crisis silenciosa. Hasta la vuelta 34 parecía todo bajo control. Lando había pasado a George Russell, habría una ventaja cómoda y el segundo lugar parecía garantizado. Verstappen estaba allá adelante, inalcanzable, pero el P2 era un resultado sólido. Solo que, de repente, en la vuelta 45, el ritmo de Norris se desplomó. Y no fue una pequeña caída de rendimiento por neumático gastado, no. Estamos hablando de girar casi 4 segundos más lento por vuelta que Max. Quien estaba escuchando la radio en ese momento captó un mensaje enigmático sobre problema de combustible. Y aquí necesitamos separar lo que es verdad de lo que es distracción.
La telemetría, cuando se analiza fríamente, muestra que Lando estaba quitando el pie del acelerador mucho antes de lo normal en las rectas, específicamente entre las curvas 13 y 14, y siendo muy suave en la curva 10. Esta es la definición clásica de fuel saving, o ahorro de combustible. La teoría inicial era: McLaren erró el cálculo. La pista estaba más rápida, el consumo aumentó y él entró en modo de emergencia para no quedarse sin gasolina o para garantizar que sobrara ese litro obligatorio para la inspección de la FIA. Errores de cálculo de combustible suceden. Variables como tráfico, degradación de neumáticos y evolución de la pista pueden cambiar el consumo. Pero reducir el ritmo en 4 segundos por vuelta al final es algo demasiado drástico para ser solo combustible, a menos que el error de cálculo fuera grotesco. Y es ahí donde entra la segunda capa de esta historia, la capa que explica la descalificación. Gracias a un análisis minucioso de las transcripciones de radio hecha por el periodista Keith Colantin del sitio racefans.net, ahora sabemos que la conversación sobre combustible podía ser real, pero era también una cortina de humo para un problema mucho mayor: el desgaste de la tabla. McLaren estaba intentando gestionar el desgaste del suelo durante toda la carrera sin alertar a Red Bull o a Mercedes. Los ingenieros de Lando y de Oscar Piastri nunca usaron la palabra tabla o skid en la radio, hablaban en códigos, pero los patrones son claros. Las instrucciones estaban obsesivamente enfocadas en 3 curvas específicas: la curva 5, la curva 11 y la curva 17. El ingeniero de Norris, Will Joseph, repetía constantemente para que él hiciera lifts, levantar el pie, en esos puntos. Sugiero levantar más un poco en la curva 6 y en la 11, o haz un lift and coast en la curva 5. ¿Por qué estas curvas? La curva 5 tiene una ondulación, un bump en el asfalto. Durante la carrera, se podían ver chispas volando debajo del McLaren exactamente en ese punto. El auto estaba golpeando el suelo con fuerza ahí. Por otro lado, las curvas 11 y 17 son las curvas de izquierda más rápidas del circuito. Piensa en la física. Cuando tomas una curva rápida hacia la izquierda, la fuerza centrífuga tira el peso del auto hacia la derecha, comprimiendo la suspensión de ese lado. Y adivina qué, la tabla de Lando fue considerada ilegal por desgaste excesivo solo en el lado derecho. ¿Coincidencia? Ninguna. En el auto de Piastri, la situación era aún peor. Él también recibió órdenes, pero como pasó mucho tiempo en el tráfico, naturalmente anduvo más despacio en algunos momentos. Aún así, preguntó en medio de la prueba: ¿ustedes quieren que continúe quitando el pie en la curva 17? La respuesta fue un sí inmediato. La tabla de Piastri falló en la inspección tanto adelante como atrás, y con un margen mayor que la de Lando. El drama en la radio de Norris aumentó cuando intentaba cazar a Verstappen. El equipo decía vamos a atrapar a Max, pero al mismo tiempo le mandaba quitar el pie en las curvas 5, 11 y 17. Lando quedó confundido, cuestionando: ¿qué quieren decir con atrapar a Max? Estamos lentos. El equipo intentaba compensar, pidiendo que ganara tiempo en otras partes, como en la frenada de la curva 14, pero era una batalla perdida. El auto se estaba autodestruyendo en cada vuelta rápida. Cuando llegamos a las vueltas finales, ese colapso de tiempo de Norris fue muy probablemente un intento desesperado de salvar el auto de la descalificación. Debe haber percibido o fue instruido a través de códigos como Strategy 7 o Plan B+5 que si continuaba forzando no pasaría la inspección técnica. Entregó el ritmo, dejó que Russell se acercara peligrosamente, terminó solo 2.8 segundos detrás del Mercedes, con la esperanza de que el desgaste parara. Lo más irónico es que el mensaje final de radio, en la vuelta 49, fue: Lando, puedes reducir lo que estás haciendo un poco, el combustible parece ok ahora. Esto validó la tesis del combustible para quien estaba mirando en la televisión, pero el hecho de que ambos autos fueran descalificados por desgaste de tabla prueba que el combustible era el menor de los problemas. McLaren sabía, tal vez desde las vueltas de reconocimiento antes de largada, que estaba con una puesta de punta demasiado agresiva para las ondulaciones de Vegas. Se la jugaron con la suerte, intentaron gestionar a pulso, pero la precisión milimétrica de la FIA no perdonó. Y esto nos lleva a una reflexión sobre el campeonato. McLaren tenía el auto más rápido en varios momentos, hizo la pole, pero salió de Las Vegas con 0 puntos para los dos pilotos.
George Russell heredó el segundo lugar en el podio, Lewis Hamilton subió al tercero, y Mercedes, que no tenía nada que ver con la pelea, salió con un podio doble y fortaleció su posición en el campeonato de constructores. Fue un error operativo y de ingeniería que puede costar el título mundial. Ahora queda saber cómo reaccionará el equipo. Alegan que la falta de entrenamientos en pista seca y las banderas rojas escondieron el problema. Pero los otros 9 equipos lograron acertar la altura del auto. ¿Fue arrogancia? ¿Fue presión para vencer a Red Bull? ¿O fue solo un error genuino en una pista traicionera? Sea lo que sea, el daño está hecho. Ahora, miremos el cuadro general. Porque esta descalificación en Las Vegas no fue solo una nota al pie técnica, le echó gasolina a la hoguera del campeonato. La situación de la tabla de puntos se puso increíblemente tensa y diría hasta extraña. Incluso con el desastre de la descalificación, Lando Norris sale de Nevada todavía en el liderazgo del campeonato, pero el margen de error desapareció. Ahora tiene una ventaja de 24 puntos sobre Oscar Piastri, y miren esto, sobre Max Verstappen. Sí, con la victoria en Las Vegas, Max empató en puntos con Piastri. Los dos están a la casa de Lando. La matemática para Qatar es simple y cruel. Tanto el australiano como el holandés necesitan descontar por lo menos 2 puntos a Norris en la suma del sprint y de la carrera principal para llevar la decisión a Abu Dhabi. Si Lando mantiene la ventaja, puede poner una mano en la copa ya en la próxima etapa. Pero el momento psicológico cambió. Max viene de victoria, con Red Bull pareciendo rápido nuevamente y él pilotando con esa agresividad de quien no tiene nada que perder. Mientras tanto, en el garaje naranja, el clima es de velorio y de aclamos. Lando Norris admitió que se siente malcriado por las victorias recientes y que el error en la curva 1 fue vergonzoso. Sabe que no puede cometer más deslices de pilotaje, mucho menos contar con un auto que necesita burlar el reglamento para ser rápido. Y del otro lado del garaje, la presión sobre Oscar Piastri es pública y notoria. El jefe del equipo, Andrea Stella, no alivió. Dijo con todas las letras que Piastri necesita encontrar la voluntad de ganar. Es raro ver a un jefe de equipo usar términos tan fuertes públicamente contra su piloto. Stella quiere ver el instinto asesino de Oscar en estas 2 últimas carreras. El mensaje es claro. La matemática es lo que cuenta, pero la actitud en la pista define quién se lleva el trofeo. Para McLaren, el desafío ahora es doble, técnico y mental. Necesitan llegar a Qatar con un auto legal. Si el problema en Vegas fue el balance aerodinámico para proteger los neumáticos delanteros, tal vez tengan que levantar el auto en Losail. Y levantar el auto significa perder downforce, perder adherencia y consecuentemente tiempo de vuelta. ¿Será que el MCL39 todavía será el auto a vencer si tiene que rodar 2 o 3 milímetros más alto? Esa es la pregunta del $1.000.000, o mejor, la pregunta que vale un campeonato mundial. Además, Mercedes, que corrió por fuera toda la temporada, se está riendo sola. Con el podio doble heredado, consolidaron el segundo lugar en el campeonato de constructores, aprovechando el tropiezo de McLaren. Es la prueba de que en la Fórmula 1 consistencia y principalmente legalidad valen tanto como velocidad pura. ¿Qué aprendimos con Las Vegas? Que la Fórmula 1 es despiadada. Puedes tener el auto más rápido, la mejor estrategia de neumáticos y pilotos talentosos, pero si fallas por 0,1 milímetro en el espesor de una tabla de madera, vuelves a casa con 0 puntos. La revolución papaya encontró un obstáculo gigante, y Red Bull, con toda su experiencia y con un Christian Horner posiblemente ya con un ojo en el futuro, quién sabe en Aston Martin como hablamos al inicio, sintió el olor a sangre. Las próximas semanas serán para quedarse sin aliento. Qatar y Abu Dhabi van a decidir todo. ¿Será que Lando aguanta la presión? ¿Será que Max obra el milagro del tetra? ¿O será que Piastri despierta y calla a los críticos? Vamos a estar aquí siguiendo cada detalle, cada actualización técnica y cada rumor de pasillo. La Fórmula 1 no para, y nosotros tampoco. Si disfrutaste este análisis completo, detallado y sin rodeos, ahora es el momento. Suscríbete al canal Fórmula News Latino, activa la campanita, porque así que salga cualquier novedad sobre esta sanción o sobre la ida de Horner a Aston Martin, vas a ser el primero en saberlo. Deja tu like si este video te ayudó a entender el lío de la descalificación y compártelo con ese amigo que cree que fue solo falta de gasolina. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para ver los bastidores y las noticias en tiempo real.